Yo vengo de una familia alfarera y aprendí de mis padres. Aprender la cerámica era como una tradición familiar, ¿no? Y era nuestra vida, ¿no? De cotidiana y lo cual aprendimos en la misma vivencia familiar. La cerámica del pueblo de Quinoa, según lo que cuentan nuestros antepasados, comienza de la comunidad de Moya, Guayuayo. Entonces, pero en esa zona mayormente los alfareros hacían los vasos, los platos, más que nada de uso doméstico, los puños. Mayormente, mucho más antes, lo que se producía era la alfarería. Ya con la llegada de turistas al pueblo, ya que Quinoa es visitado siempre al santuario de la Pampa de Ayacucho, al ver que hacían la alfarería, posiblemente ya compraban, entonces posiblemente los antiguos maestros ya venían adecuándose hacia el mercado, ¿no? Hacer ya un poco más, innovar los diseños, las iglesias que nos caracteriza bastante al llegar al Quinoa. Siempre vas a ver las iglesias en lo alto de los techos. En Quinoa hay muchas canteras de lo que es arcilla de diferentes variedades, como colores, plasticidad mismo, así, ¿no? Entonces, eso también es una de las potencialidades que tenemos para poder continuar con este legado que heredamos de generación en generación. Nosotros al ir a las canteras siempre pedimos el permiso, o si no, ya que la naturaleza, la madre tierra, la Pachamama nos brinda la materia prima. Entonces, al tocar, muchas veces tocamos pues a las tierras vírgenes, lugares bastante sagrados, ¿no? Entonces, por ello, nosotros siempre tratamos de chachar la coca o el cigarro y un poco de tal vez aguardiente, y además también hacer un pequeño pago a la misma tierra, ¿no? Para que nos brinde lo mejor que tiene la naturaleza o la Pachamama, ¿no? La materia prima, ¿no? A veces por descuido lo movemos por mover, o lo sacamos, lo extraemos por extraer solamente. La tierra mismo, hay algunas vetas bastante cerradas y tapadas, entonces cuando lo mueve se abre, entonces el mismo antimonio, el vapor mismo de la tierra te choca. Entonces, una vez me recuerdo de niño que pasó con mi padre, con sus peones, les ha chocado, ¿no? Entonces se enfermaron bastante. Entonces, por ello es importante pedir permiso pues a nuestra madre tierra. No trabajamos solamente con una sola cantera, sino de varias canteras que trabajaron los maestros antiguos, de algunas canteras bastante conocidas como el Tantarnío, el Ojirumi, Otcuchuco en caso de Pusulana, el Hatunhuayjo. Después del traslado hacemos el secado de la arcilla, de la pusulana. Ahora, nuestra arcilla de la mayoría de las canteras que venimos trabajando son bastante plásticos, lo cual requiere bajar la plasticidad con la pusulana o silce de igual porcentaje más o menos, ¿no? Es importante la maceración de la arcilla. Yo en mi caso, o mi padre, desde que hemos visto, siempre le hacía macerar por un buen tiempo. La arcilla, cuanto más esté guardado o cuanto más está macerado o madurado, es más trabajable, más maleable. Para trabajar la pieza es muy importante también que la arcilla esté bastante homogénea, por ello el amasado es bastante importante. En el amasado a veces liberamos los grumos, las bolsas de aire que tiene, algunas partes duras, entonces es bastante importante homogeneizar la arcilla con el amasado. Y ahora ya hay bastante facilismo, por ejemplo, para lo que es tornos de giradores, tornos de mesa, ya puedes conseguir en el mercado, puedes pedir más fácil. Más antes hacían los mismos alfareros algo que gire de la misma arcilla, lo cual utilizaban, ¿no?
y que en la actualidad ya no se utiliza, ¿no? Entonces, bastante facilidad tenemos en esta fecha, ¿no? Mayormente se modela, por ejemplo, en caso de platos, en un solo golpe lo modelamos, ¿no? O sea, en un solo golpe lo terminamos hasta terminarlo. Pero en caso de algunos productos en la iglesia, en los toros, en las conopas, en todo eso, en base también al tamaño que estás haciendo, lo dejamos orear un rato para que el cuerpo resista a lo que estás aumentando, porque si no lo hacemos eso se comienza a rendirse, ¿no? Después de eso continuamos con el raspado, pero ya cuando está un poco en estado de cuero, lo raspamos, luego lo alisamos con algunas herramientas, con una piedra canto rodada o esponja, con la ayuda de un trapo o una esponja, ¿no? Entonces, después de eso, después de haber terminado ya el modelado, la pieza que hemos hecho, lo dejamos secar hasta que esté un poco oreado, más o menos ya que no se hunda, y luego continuamos, después del alisado todo, continuamos con el engobado, con los engobes que nosotros mismos preparamos con los arcilla de colores de la zona, y con eso es lo que engobamos, ¿no? Entonces, cuando está en estado de cuero, luego lo esperamos a que seque un poco más para hacer el respectivo bruñido, que hacemos con piedras lisas de canto rodado, que son bastante lisas, que conseguimos muchas veces en la playa o en algún parte, ¿no? Y después del bruñido continuamos con el decorado o coloreado de algunas partes que van en nuestra cerámica, algunas partes que no son bruñidos, le echamos color, la cabeza, las patas o algunos detalles que tiene la pieza, tratamos de echar color, pero ya no con brillo, sino ya color en mate, ¿no? Después de ello ya prácticamente ya podemos quemarlo, más o menos en nuestro caso quemamos hasta los 800 grados promedio, porque nuestra arcilla es de baja temperatura, pero tiene su resistencia buena, ¿no? O sea, a ese grado sí se petrifica bien, sí se quema bien, ¿no? En cuanto al diseño, hemos innovado algunos productos, siempre con el mismo toque natural del uso de las técnicas, de los insumos oriundos de la zona, y con la misma esencia de la alfarería tradicional del pueblo de Quino. Eso es lo importante para mi persona, y lo cual vengo trabajando en la actualidad, y me parece bastante bien. Yo me siento contento de que mi producto tenga ese toque de quinoa. Lo que nos queda es seguir trabajando esta línea y continuar y transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones. Ser ceramista o alfarero es una tradición familiar, por ello yo trabajo con mi esposa, mis hijos, mi hija, mi hijo, hasta los últimos momentos que estemos aquí en nuestra vida. Es eso, ¿no? Mi vida es, y nunca pienso dejarlo tampoco. Mientras que tengamos salud, tenemos que trabajarlo y seguir difundiendo nuestra cultura mediante nuestro arte, tanto en el mercado nacional, local y internacional, ¿no?